Radio Andújar, 92.9 FM. La plataforma de afectados COVID en residencias de Andalucía han mostrado su preocupación por el nuevo brote COVID en residencias de mayores. Y hemos tenido la oportunidad, mejor dicho, tenemos la oportunidad de hablar con uno de los miembros de este colectivo. Es nuestro compañero Alberto Puig, biólogo, compañero de esta casa en labores varias de tertulia. El programa que los lunes pueden seguir aquí en esta misma sintonía, Radio Andújar, la tertulia de los lunes, y que bueno, ha atendido la llamada de la radio porque queremos saber más acerca de las propuestas que está haciendo esta plataforma ante la realidad que vivimos, que por otro lado pasa, Alberto, y es por aquí por donde queremos empezar, por reconocer de una vez por todas que la pandemia no ha finalizado, que estamos hablando del COVID como algo que nos queda lejos, como que algo que ya ha pasado. Y nos da la impresión que le hemos perdido un poco respeto a una realidad que todavía estamos viviendo. La pandemia como tal no ha acabado. De hecho, no había una declaración de final de la pandemia, ¿no? Las pandemias se inauguran entre comillas, ¿no? Porque la OMS decide por la parte de los datos que se comienza la pandemia, y cesa la pandemia cuando la OMS entiende que los datos son suficientemente buenos como para que se cierre ese ciclo, ¿no? La pandemia como tal no ha acabado, pero que encima además en España, yo siempre insisto, ya que cada vez que tengo la ocasión, que no el goteo de muertes, es que el número de muertes por COVID sigue siendo, para aquellos que somos profesionales de la prevención ambiental o de la salud, de la sanidad, de distintas facetas del cuidado de nuestro entorno y de nuestra vida, sigue siendo bastante importante y bastante llamativo. Es cierto que acontecimientos como la guerra de Ucrania, la crisis energética, la fatiga pandémica hace que ya no se hable de eso, pero hay datos bastante interesantes, sobre todo que estamos viviendo una época donde hay un exceso de muertes, el famoso estudio estadístico MOMO que lleva el Instituto Nacional de Estadística, donde se ve que hay un exceso de muertes que sigue estando ahí, en este año 2022. Achacable al COVID, achacable a otra enfermedad respiratoria, achacable a lo que no se ha atendido a enfermedades crónicas que ahora mismo surgen como muerte, achacable a qué causa, ¿no? Una de ellas, evidentemente, es que el COVID sigue matando, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro, pero sigue matando a personas vacunadas, lo cual, lo que nosotros estamos advirtiendo desde hace tiempo es que, mire usted se ha vacunado y eso no significa que usted a partir de ahora vuelve a sitios cerrados, vuelva a amogollonarse, vuelva a estar al calentito sin ventilar, sin abrir ventanas, es decir, la vacuna es un grado más de protección, pero la protección verdaderamente más importante, más vital, más estructural, la que tú entiendas que tu entorno está, digamos una verdad, no está suficientemente enrarecido, de exhalaciones, de conversaciones o del calor humano que da. Entonces yo sigo pensando que es importante, sobre todo las personas mayores, que de alguna manera sigan teniendo precaución con los espacios cerrados y con mucha gente. Es que eso no se nos puede olvidar, pero no por el COVID, sino por el COVID, por la gripe, por los virus, por otros virus respiratorios, es decir, todas las enfermedades respiratorias de los últimos 30 años para acá que han subido de una forma extraordinaria porque han ido aparejadas al exceso de confortabilidad climática, se nos ha olvidado que el exceso de confortabilidad climática, digo exceso, no confort climático, sino el exceso, es decir, la ventana cerrada, el aire acondicionado puesto, estoy calentito, pero eso significa que al final tú estás caldeando un espacio cerrado, un espacio con presencia de gente, y estamos hablando de hospitales, y estamos hablando de residencias, estamos hablando de sitios públicos, y estamos hablando de dormitorios de las personas mayores y salones de personas mayores, estamos hablando de eso. Bueno, pues, vale, yo estoy vacunado, pero tengo que seguir teniendo cuidado con eso. Y después, si quieren, la mascarilla, ¿vale? Que es lo que llevo diciendo desde hace 2 años. Pero si seguimos insistiendo con la mascarilla como la madre de todas las prevenciones, pues creemos que nos estamos equivocando. Y las pruebas están ahí. Evidentemente, ahí queríamos llegar, las pruebas están ahí. Cuéntame ahora qué pasa con las residencias, que de nuevo lleva a hacer comunicados, a hacer preguntas y a esperar respuestas. Esto es que aburre, Paqui, esto aburre, cansa, es decir, el problema es el siguiente, es decir, cuando somos muy pocos los profesionales que estamos insistiendo en que la ecuación lugares cerrados con personas vulnerables de más de 70 años con vacuna solo no se puede cubrir, o por lo menos prevenir. Cuando estamos insistiendo en eso, que hay que aplicar otra serie de medidas estructurales, entre ellas, evidentemente, insisto, la ventilación o la climatización con renovación, es decir, que hay muchas maneras, o la climatización con filtración, pero también, de alguna manera, cambiar el paradigma, cambiar la metodología de trabajo con personas mayores en lugares cerrados. Residencias
pero también hospitales, centros de día, hay que cambiar el concepto. ¿Y cómo se cambia ese concepto? Pues de alguna manera haciendo que las personas mayores se relacionen en espacios más abiertos, acudan a las zonas jardinadas, ampliando y sobre todo incrementando el ratio de trabajadores. Es fundamental, si hay un solo trabajador para 30 abuelos, evidentemente al final ese trabajador, quiera o no quiera, puede ser un vector de transmisión de enfermedades de un abuelo a otro abuelo, porque una persona que está sobresaturada, sobreexpuesta y que genera de alguna manera cadena de transmisión, y la culpa no es del trabajador, no, para nada, que encima un trabajador que trabaja mucho, bien y encima cobra poco, ¿no? La culpa es que el sistema no termina de entender que los sitios cerrados y con personas vulnerables es un lugar fantástico para que todas las enfermedades, no solamente el COVID, se ceben en esas personas mayores. Y si las personas mayores van a la residencia porque los familiares entendemos que no podemos atenderlo en casa convenientemente bien, lo que no podemos es meterlo en un sitio donde sus expectativas de vida sean menores que lo que puedan tener en mi casa, a sabiendas que en mi casa lo puedo atender mal y de forma irregular. Si va a una residencia, para que de alguna manera sus expectativas de vida vayan más allá de lo que se le puede ofrecer en casa. Insisto, hay que cambiar el paradigma de la residencia, pero no porque toque ahora, sino porque ahora mismo aproximadamente el 4,2% de las personas de más de 65 años están institucionalizados en residencia, pero es que aquellos que nos están escuchando, y nosotros dos que estamos en esta mesa, seguramente tendremos que acudir al sistema de residencia en los próximos 15 o 20 años, y las estimaciones son que en torno entre el 15 y el 20% de las personas que ahora tenemos entre 45 y 60 años, vamos a estar en una residencia dentro de 15 o 20 años. Nada más que por egoísmo nuestro, tenemos que seguir peleando. Bueno, ¿habéis llevado este planteamiento, estas preguntas, esta queja, dónde? Lo hemos planteado en el Parlamento andaluz. Ya hemos estado 2 veces reunidos con los grupos políticos, la última vez con el grupo del Grupo Partido Popular y con el grupo del Partido Socialista y de Adiante de Andalucía. Hay que decirlo con atención, nos han tratado con atención, nos han tratado con atención, con cariño, con afecto, y eso es muy importante, ¿vale? Eso es muy importante porque venimos de trayectorias vitales donde, bueno, pues yo estoy peleando en esto porque mi madre, como ya conocen los que me escuchan, los que me conocen, falleció en una residencia en Andújar de COVID, y yo entiendo que además de colapso de asistencia y de mala gestión, es decir, de ambas cosas, pero como esos son pues centenares o miles de casos en Andalucía y en España. Pero a lo que iba, en Andalucía, el Parlamento andaluz se nos está empezando a escuchar, y eso ya es importante. El problema es que de escuchar a dar los pasos de la gestión es donde nos estamos atrancando, ¿no? Bueno, seguimos ahí con una vía de contacto con el Partido Popular, que es quien gobierna la comunidad andaluza, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo, y estamos tratando de hacer llevar nuestras propuestas, que no son propuestas revisionistas, ni son propuestas de alguna manera de apuntar con el dedo qué se hizo mal o dejó de hacerse bien en la pandemia. No, se trata de vamos a ver qué errores se han cometido durante la pandemia, porque se han cometido errores en Andalucía y en el Estado y las comunidades autónomas en la gestión de la pandemia, que parece mentira, que parece ser que con la llegada de la vacuna ya se acabó la pandemia y ya lo hemos hecho todo magníficamente. No, ha habido errores graves de gestión a todos los niveles, y además no un tema ideológico, a todos los niveles, ¿no? Y entre ellos, algunos profesionales de la sanidad o de la prevención ambiental, como el que habla, lo ha denunciado en varias ocasiones. Pero en relación con la residencia estamos insistiendo a la Junta de Andalucía que tiene que cambiar esto, estoy diciendo, el sistema, el paradigma, y eso al fin y al cabo es vamos a ver cómo lo hacemos, y a lo mejor no a corto plazo, pero a medio plazo, pero a corto plazo se pueden hacer cosas impresionantes, como estoy diciendo. ¿Por qué no cambiamos el sistema de climatización o ventilación de la residencia? ¿Por qué no obligamos a la residencia a que se conviva en espacio abierto? ¿Por qué no obligamos a la residencia a que ya empiece a tener de manera obligatoria personal médico en la residencia? Porque todavía no hay obligación de personal médico en la residencia. ¿Por qué no subimos los sueldos de esos trabajadores y esos auxiliares geriátricos? Porque necesitan sentirse bien pagados, porque están haciendo una labor alucinantemente importante para nuestros mayores y para nosotros. Esos son los cambios. Cuidado, también es importante, también hacemos un guiño a las patronales. Las patronales se están quejando de que lo que cobran por usuario es muy poco. Y es cierto que es poco. Entonces, bueno, no hagamos de todo esto maximalismo, ¿no? Las patronales malas en este caso el Estado bueno. No. En este trabajo estamos todos vinculados. Familiares, patronal, el Estado, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y la sociedad. Le estamos pidiendo a la Junta de Andalucía que incremente el coste de cada puesto, cada usuario, lo que le cuesta a la Junta de Andalucía, que tiene que pagar esas residencias, porque las residencias lo están pidiendo. Porque es la única manera de que le podamos exigir a esas residencias, que algunas de ellas son privadas porque están en manos de grandes corporaciones económicas, pero algunas son privadas porque están en manos de organizaciones religiosas o en manos pues, de cooperativas. Es decir, no todo lo privado es negativo, ¿no? Ni todo lo público es maravilloso. Es decir, nosotros lo que estamos defendiendo que la gestión
tire hacia lo público, ¿no? Porque entendemos que la gestión pública tiene un poquito más de cercanía con los problemas. Entendemos que es así, pero si la gestión que se hace una empresa privada tiene una gestión sostenible, razonable, ambientalmente creíble y financieramente, digamos, evaluable, pues bendito sea esa gestión, mientras al final conduzca a los objetivos que estamos persiguiendo. No estamos aquí, desde un punto de vista ideológico, los miembros de la plataforma de afectados COVID Residencias de Andalucía, para nada. Estamos diciendo que se cambie el sistema y la gestión, porque la pandemia no ha hecho nada más que saltar y acelerar lo que era un proceso de deterioro que ya se estaba viendo por todos lados. Bueno, sé que este tema es también de tertulia, por eso lo único que quiero saber a partir de ahora en qué momento estáis, porque dices que hay una relación con la Junta de Andalucía, pero ¿en qué momento está la plataforma? Bueno, en el momento que estamos en la plataforma, tanto las dos plataformas de Andalucía, porque hay dos plataformas, la plataforma de familiares y la plataforma de afectados, pues hemos establecido unos contactos con la Junta de Andalucía. En este caso, la semana pasada tuvimos la ocasión de hablar directamente con la propia consejera de Salud, quien nos trasladó, que iba a tener en cuenta el parecer de los familiares, lo cual para nosotros es un punto de inflexión importante, ¿no? Es decir, de la misma manera que exigimos a la Junta de Andalucía que se implique, que reconozca errores, no para que eso le suponga ningún tipo de crédito político, sino que reconozca errores para superarlos para el futuro. Lo mismo que le pedimos al Estado español, es decir, insisto, que esto no es un tema político, ¿no? Un tema de gestión. Bueno, pues hemos dado un pasito más y ahora parece que tenemos una vía de comunicación, no iba a decir que directa con la consejera, pero sí próxima, que nos va a permitir, esperemos, en los próximos meses, que vayan dándose pasos en esta dirección. Estamos diciendo, se incremente la liquidez financiera en la residencia, la dependencia tenga más capacidad económica, más capacidad financiera, y al mismo tiempo se den cambios normativos y cambios metodológicos que permita que la residencia no sea un sitio donde yo deje a mi mayor o a mi persona mayor o yo mismo vaya a una residencia y me la juegue. Eso no puede ser así. Tiene que ser un espacio donde la garantía de humanidad, de trato, de asistencia médica se cumpla lo mismo que si tú lo estuviese en tu casa. No olvidemos que aquellas personas que se ven obligadas a llevar a sus mayores a la residencia lo hacen obligados. Y eso es lo que yo quiero sentir y lo que quiero pensar. Es posible que haya algunos casos de personas que engañen al sistema y quieran desembarazarse de su mayor, ¿no? Bueno, pues allá sus conciencias y allá el entorno social que le permite eso, ¿no? Pero la mayoría de las personas que van a una residencia lo van porque su entorno familiar no pueden atenderla convenientemente bien. Bueno, yo creo que eso forma parte del cuarto pilar de bienestar social. Insisto, ahí vamos a pasar uno de cada 4 personas que nos estén escuchando ahora mismo que tengan entre 45 y 60 años, y yo creo que es importante que a partir de ahora, viendo lo que ha pasado con la pandemia, recuperemos lo bueno que se ha hecho en la pandemia, señalemos y subrayemos lo mal que se ha hecho y a partir de ahora corrijamos los errores para que vayamos en una dirección adecuada y correcta. Radio Andújar, 92.9 FM, 2.9 FM,